Eh, Vamos a dar una charla en general, los defectos del cierre del tubo neural. Vamos a vamos a hablar un poquitito inicialmente de todos los defectos del cierre del tubo neural y nos vamos eh, a enfocar de todo este grupo el más frecuente y en el cual tenemos un tratamiento efectivo para ofrecer a los bebés que nacen con esta patología. Son defectos congénitos graves del sistema nervioso. Lo que hay es entre la tercera y cuarta semana de gestación se produce el cierre del tubo neural y cualquier alteración que suceda en esa semana produce este tipo de defecto del cierre del tubo neural. No hay una causa etiológica única, hay ambiental, y lo que sí está muy claro y muy definido es la prevención con ácido fólico de manera periconcepcional. Eso sí tiene un gran impacto sobre la prevención del defecto del cierre del tubo neural, puede disminuir hasta el 50% de los casos. Estos son ejemplos de los diferentes tipos de cierre del tubo neural. Se puede dar en cualquier parte de todo el neuroeje. Lógicamente que los más graves son los que se producen a nivel cefálico, como la cránea. Después pueden ser encéfaloceles. Y lógicamente cuando se dan en el eje o en el polo cefálico. Lógicamente, cuando se dan en el polo lumbosacro, tóraco-lumbosacro, es el mielomeningocele, por lejos el más frecuente. Los encefaloceles son patologías muy infrecuentes y muy incapacitantes desde el punto de vista neurocognitivo. Son pacientes con retraso neurocognitivo importante. Estos son algunos ejemplos, encefaloceles occipitales gigantes. Algunos otros, estos son habitualmente asociados a malformaciones genéticas o a enfermedades genéticas, como por ejemplo el encefalocele frontal. Este es mucho menos frecuente, pero son encefaloceles frontoetmoidales. Son todos absolutamente quirúrgicos. Lo que hay que hacer es el cierre de la comunicación que hay a nivel de la base de cráneo con el exterior. Y que ahora quería hablar, sí, centrarme básicamente en el defecto del cierre del tubo neural más frecuente y grave de la patología. Como habíamos dicho, se produce entre la tercera y cuarta semana. El 50% puede prevenirse con la suplementación periconcepcional del ácido fólico. En la Argentina, más o menos, es entre 1 y unos 1.200 recién nacidos. Eso lo que daría un número de unos 400 nuevos casos por año. Es una patología que, si bien la alteración está a nivel tórax, son pacientes que tienen afectado muchísimos órganos. El cerebro, en caso de aquellos chiquitos, el 80, 90% de los chiquitos con mielomeningocele desarrollan hidrocefalia. Tienen trastornos de la deambulación. Aproximadamente el 70% de estos chiquitos, a medida que van creciendo, van a terminar en silla de rueda. Y otro de los problemas incapacitantes, sobre todo a nivel social, es la incontinencia, que hoy no tenemos un tratamiento demasiado efectivo sobre esta porción de la complicación que produce el mielomeningocele. Y tiene aparejadas algunas otras malformaciones, como por ejemplo, ¿me escuchan? Perdón. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Sí. Ah, perfecto. Sí. Otras enfermedades asociadas es la malformación de Chiari, que es el descenso
de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero magno. Este descenso lo que produce es una compresión tanto del tronco, la médula y pares craneales, y el motivo más frecuente de la muerte perinatológica de estos bebés es secundario al Chiari. O sea, no es una patología menor en estos chiquititos. Digamos, son patologías, digamos, el Chiari lo que produce puede producir apneas, son chicos que quedan traqueostomizados por un tiempo prolongado, inclusive de por vida. Son patologías realmente graves, el Chiari. El 80% de los chiquitos, como habíamos dicho, desarrollan la hidrocefalia. Probablemente sea una hidrocefalia, en la gran mayoría de los casos, por estenosis de acueducto o por una alteración de la circulación del líquido a este nivel secundario al Chiari. Obviamente que la afectación motora va a depender del nivel de la lesión. Ahora vamos a ver que cuanto más alto es el defecto, o la patología o la exposición del mielito, más lesiones motoras va a tener el bebé. Y las alteraciones esfintarianas es lo que hoy todavía no tenemos ningún tratamiento efectivo, digamos, de manera preventiva, o sea, a ver si podemos mejorar de los chiquititos nacidos con mielo. El mielito se clasifica en grado 1 a 5. El grado 1 es torácico, son chicos generalmente, o no, son chicos que terminan indefectiblemente. Los grados 2 y 3 son chiquititos con lesiones lumbares. La de grado 4, lumbar inferior. Eso es, o sea, cuanto más bajo es la lesión, mejor pronóstico motor, como desde el punto de vista esfinteriano. Lo más importante es el pronóstico funcional. El grado 1, que son chicos sillodependientes. Los grados 2 y 3 van a poder caminar de manera social, con ortesis largas, y los grados 4 y 5 son realmente pacientes independientes. Con respecto al diagnóstico prenatal, lógicamente que número 1 es la ecografía. Cuanto más temprano sea el tratamiento, este signo importante, que es el signo en banana, o esas tres le tienen que ir a hacer buscar al ecografista sí o sí un defecto del tubo neural, en el cual se ve acá abajo perfectamente el canal que está completamente abierto, las porciones posteriores de las vértebras completamente abiertos, y el saco típico del mielomeningocele. Lógicamente que hoy en día el diagnóstico ecográfico no es suficiente. Hay que ir a hacer un diagnóstico a ver si tiene algún tipo de otras malformaciones asociadas al mielomeningocele, o algún ejemplo, este mente acá abajo, la falta del cierre de las porciones posteriores de las vértebras. Se ve perfectamente la ventriculomegalia, pero se ven acá como estos puntitos negros asociados al epéndimo, heterotopías. Lógicamente que eso va a dar pronóstico para la familia. Si los pacientes vienen con alguna otra patología, alguna otra malformación. Esto es el mielomeningocele recién nacido, donde se ve perfectamente en colorado la placa neural, que eso es médula abierta, como un libro, todo alrededor aracnoides, y por último piel. Hoy en el 90% o más de los mielos nacidos en Argentina tienen tratamiento postnatal. Nacen y se deben operar. Entonces,
el gran cuidado que tienen que tener estos bebitos es la evaluación por neonatología. Enfermería es fundamental, la curación del bebé. La curación del bebé con mielomeningocele tiene dos partes. La primera es el prenatal, donde hay que intentar cuidar de alguna manera esa placoda para que no tenga más, más lesión que la que tuvo ya intraútero. Y la segunda parte, que quizás la más importante, es evitar una infección. ¿Mm? Porque agregarle a estos bebitos una meningitis a su patología de base agrava mucho, o podría agravar mucho, depende del germen, su pronóstico neurocognitivo. Entonces lo que hacemos habitualmente es cubrirlos con alguna bolsa estéril para que no pierda, para que no pierdan calor. Antes le poníamos una gasita húmeda, pero la verdad que cuando llegaba al quirófano, cuando uno sacaba esa gasita, terminaba lastimando más la placoda. Entonces, hoy básicamente lo que preferimos hacer es cubrirlo todo al bebé o toda la región lumbosacra con una bolsa estéril. Y obviamente la valoración por neurocirugía, que es lo que tenemos que valorar. Básicamente tenemos que valorar la ventriculomegalia. Entonces el tratamiento quirúrgico en estos casos, la cirugía de la zona y lógicamente secundariamente una meningitis. Lo que hacemos es reconstruir los planos. Separamos la médula de la meninges, cerramos meninge y posteriormente cerramos piel. La utilización de antibióticos realmente en principio no está de manera preventiva, no está indicado, sí lógicamente prequirúrgica, pero no porque esté abierto, o sea, perdiendo el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a poner de manera preventiva antibióticos. Si bien cuando ha aparecido el tratamiento prenatal del mielomeningocele, la primera discusión de esto fue que no era una enfermedad letal y si se operaban de manera temprana, o sea, de manera prenatal, de manera fetal, podríamos transformar de un paciente no letal a un bebé letal. Que tampoco está en realidad. La hidrocefalia y la espina bífida está lejos de ser la primera causa de muerte, pero también tienen muerte perinatológica. En Argentina, en la causa número 10. Y si nos vamos a este cuadro, el cuadro de la derecha, vemos como pacientes que no han tenido, pacientes sin mielomeningocele, no tienen o prácticamente muerte perinatológica muy baja, y miren cómo se va un bebito con mielomeningocele. O sea que no es tan real que uno transformaría la patología no letal en una letal. En el 2011 se presentó un trabajo randomizado que se hizo en 3 centros de Estados Unidos, en el cual querían ver qué pasaba si a estos bebitos llegábamos más temprano en operarlos, a ver cómo era, como esto es una patología que es evolutiva durante el embarazo, digamos, va teniendo cambios durante el embarazo, se preguntaron qué pasaría si llegábamos más temprano a operar esta patología. Las primeras cirugías fetales empezaron a fines de los 90, principios de los 2000. Pero bueno, lógicamente que no se sabía cuál era el resultado. Lógicamente que para poder incluir pacientes que estén en condiciones o que tengan criterios de inclusión y exclusión para la cirugía prenatal, fueron estos: embarazos únicos, una edad gestacional entre 19 y 25, 6 semanas, que tenga un mielo entre T1 y S1, que tenga evidencia de que tenga edad mayor a 18 años.
y de exclusiones que tenga anomalías no relacionadas con el miembro meningocele, como cardiopatías severas, por ejemplo, que tenga cifosis severas, porque es muy difícil poder cerrar la piel de este paciente, son cifosis mayores de 30 grados, que tenga riesgo aumentado de parto prematuro, como un cuello corto, por ejemplo, una índice de masa corporal del 35 y una histerectomía previa. Esto ha cambiado. Hay, hay dos o tres cositas que con el tiempo esto ha cambiado. Hoy ya no se necesita una evidencia imaginológica de malformación de Chiari-2 como criterio de inclusión, ya que tenga un descenso del tronco, y como esta patología es evolutiva, nosotros cuando tenemos la resonancia en la semana que se haya hecho, 22, 23, 24, no sabemos cómo va a terminar en la semana 37 si uno no hace nada. Entonces, lo que nosotros vimos, la foto que nosotros vimos en esta dinámica de la patología, es en esa semana. Entonces, con que tenga un descenso del tronco, uno ya está en condiciones de decir, de ser un criterio de inclusión. El índice de masa corporal, menor a 35, mayor a 35, ya pasó a ser mayor a 40. Y que tenga una histerectomía previa, puede tenerla si tuvo un embarazo anterior, previo, 2 años anterior, previos, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Piensen que este trabajo empezó en el 2003, y se tuvo que cortar el trabajo. Habían elegido, lógicamente, tratamientos al azar, de pacientes que se le daba tratamiento postnatal contra aquellos que se le daban tratamiento prenatal. Imagínense que fueron tan buenos los resultados de las cirugías prenatales que que se tuvo que cortar el estudio, porque ya no era ético ofrecerle el tratamiento postnatal a los pacientes. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio, del MOMS? Los chiquitos que tuvieron que ser operados de manera prenatal, o los chiquitos que fueron tratados de manera prenatal, bajó al 50% la necesidad de tener válvula. O sea, cuando antes el 80% de los chiquitos necesitaban válvula, ahora solo el 40%, o sea, la mitad, con lo cual fue un avance enorme, sobre todo la hidrocefalia. El otro gran punto a favor fue que los chiquitos a los 30 meses podían caminar sin ortesis, el doble de chiquitos, ¿me explico? Antes solamente el 21% llegaba a los 30 meses a caminar sin ortesis, ahora tenemos un 42% de chiquitos que han mejorado su marcha. Digamos, en rasgos generales, si se acuerdan la clasificación, a los pacientes les mejoramos un grado el nivel motor. Aquellos pacientes que eran grado 1 y van a terminar en silla de rueda, altamente probable esos pacientes pasen a ser un grado 2, caminen con ortesis, pero pueden deambular de manera social sin inconveniente. El otro gran punto, recuerden, que cuando empezamos a hablar del Chiari, dijimos que la principal causa de muerte perinatológica de estos bebés es el Chiari-2. En estos casos se redujo a solo un 25% de los bebés en Chiari, con lo cual la ganancia fue abismal. Y así es como se empezó en el mundo a operar de manera prenatal. Quería dejarle un vedito de cómo es una cirugía prenatal, que muchas veces es difícil de ver. Los cirujanos y los obstetras hacen una incisión tipo Pfannstiel ampliada, y comienzan a marcar el útero donde está la inserción de la placenta. Pues hay que hacer la incisión lejos de la placenta. Abren el útero con la membrana, fijan la membrana al útero y exponen solo la espaldita del bebé, o sea, solo el defecto, no se saca al bebé. Se le da anestesia al bebé y comienza la parte neuroquirúrgica, donde hay que separar la médula
de los tejidos aledaños. ¿Mm? Ahí estamos separando la meninges y cerrando, tratando de reconstruir los planos más temprano. Lógicamente que son lesiones muy chiquititas, que miden entre 2 y 3 centímetros, 4. ¿Mm? Estamos separando la piel para que dé la piel hacia línea media. Y cerrando finalmente. Una vez cerrado la piel, se hace el control de bebé, sobre todo la frecuencia cardíaca, que no haya tenido ninguna alteración durante toda la cirugía, se va controlando durante toda la cirugía y finalmente los obstetras y los cirujanos generales cierran el útero. ¿Mm? Finalmente se rellena el líquido amniótico con solución fisiológica. ¿Mm? Y se cierra. Y finalmente, hoy las cirugías no se hacen más entre las 19 y 26 semanas. ¿Mm? Hoy estamos haciéndola lo más cercano de las 24 a las 27 semanas, ya que quedó demostrado que los pacientes operados antes de las 23 semanas tienen mayor posibilidad de ruptura de membrana. ¿Mm? Y son pacientes logentes, así que hoy no se operan pacientes menores de 24 semanas. ¿Qué hacemos cuando el bebé a la semana 37 sigue la gestación hasta la semana 37? Lógicamente hay aproximadamente un 33% de pacientes que hacen rotura prematura de bolsa, y nacen más prematuros. ¿Qué es lo que se evalúa cuando nacen? Lo mismo, la hidrocefalia, el Chiari, la herida es fundamental y el nivel motor. Acá lógicamente que hay un cambio importante con los bebés operados de manera postnatal, el cuidado de la herida. Ya que en los bebitos operados de manera, la curación que se va a hacer en los bebitos operados de manera postnatal es siempre dejarlos boca abajo y el pañal que nunca llega a la herida para evitar infecciones, para evitar complicaciones. Es una tarea bastante complicada para enfermería. Es lo que hay que hacer. Digamos, son discusiones permanentes, pero es muy difícil que un chiquito haga caca y no se manche si está boca arriba. Entonces hay que tenerlo con muchísimo cuidado. ¿Qué hacemos con la hidrocefalia? Hay un porcentaje de chiquitos, acuérdense que solo la mitad, en principio, solo la mitad de los chiquitos tratados de manera prenatal hacen hidrocefalia. Lógicamente que el tratamiento de esto es la colocación de la válvula, que es un sistema que va desde el ventrículo, todo por debajo de la piel, hasta la panza. Lógicamente que es una excelente herramienta que tenemos como para tratar la hidrocefalia,
pero lógicamente que tiene sus complicaciones. Las válvulas se infectan, se tapan, quedan cortas, las curaciones son complicadas. Entonces, nosotros cada vez que colocamos eh, una válvula en un paciente con miel o en cualquier otro paciente, es fundamental el cuidado de la herida. Básicamente, que no se apoye del lado de la válvula, ya que suelen ser bebitos con piel muy, muy finita, y la válvula, por más pequeña que sea, siempre hace una presión de abajo hacia arriba, digamos, desde el subcutáneo hacia la piel. Entonces, no cualquier, digamos, si se queda apoyado mucho tiempo sobre la válvula, pueden hacer escaras y lógicamente se pueden infectar. Ahora, nosotros tenemos una herramienta realmente muy buena para los chiquititos operados de manera prenatal, que no lo usamos utilizado en los chiquitos que es operado de manera prenatal, que desarrollan hidrocefalia. O sea, esa mitad que indefectiblemente va hacia la hidrocefalia. Como estos bebés ya nacen con la herida cerrada, y el riesgo de fístula por esa herida, el riesgo de fístula, o sea, de pérdida de líquido por esa herida es cero, con lo cual uno puede tomarse, no sé cómo llamarlo, el lujo de utilizar el otro tratamiento para la hidrocefalia, que es la tercera ventriculostomía. ¿Por qué no lo usamos en los prenatales? Porque cuando uno hace una en los postnatales, no lo usamos a la tercera ventriculostomía, porque cuando uno hace una tercera ventriculostomía endoscópica, en un chiquito operado de manera postnatal, la presión del líquido cefalorraquídeo, por la cual, o el tiempo en el cual empieza a circular el líquido cefalorraquídeo por la endoscopía, es mucho más lento que por la válvula. Y eso genera una presión a nivel del canal que aumente la fístula. Y uno lo que quiere evitar por todos los motivos es la fístula de líquido, porque eso es una infección casi segura. En cambio, los chiquititos prenatales, cuando desarrollan hidrocefalia, o sea que indefectiblemente tenemos que hacerle algún tratamiento para la hidrocefalia, elegimos la tercera ventriculostomía. ¿Qué hacemos con la tercera ventriculostomía? Entramos con el endoscopio al ventrículo, pasamos ahí por el agujero de Monro. Ese es el piso del tercer ventrículo. Perforamos el tercer ventrículo. Y todo el líquido que no puede circular a nivel de la fosa posterior, a nivel del cerebelo, porque está o con Chiari por una estenosis de acueducto, hacemos una nueva circulación de líquido a través del tercer ventrículo. Y con eso se gana en el 50% aproximadamente de los bebés operados prenatal, en el 50% de los bebés que desarrollaron hidrocefalia, de los operados prenatal que desarrollaron hidrocefalia, le funcionó la tercera ventriculostomía. Con lo cual, de ese 40% inicial de MOMS, hoy hay chicos sin válvula, tratados por hidrocefalia, pero sin válvula, del 70%. O sea, el 70% de los chicos operados de manera prenatal no tienen válvula. Imagínense lo que es para la familia, para el paciente, para el bebé, no tener válvula y no correr todos esos riesgos a futuro de infecciones, recirugías. Y otra de las grandes ganancias de la cirugía prenatal es la remisión del Chiari. Habíamos dicho que solo un 25% de los Chiari del MOMS, habían tenido mejoría, solo habían quedado con Chiari el 25% de los chiquitos con mielomeningocele. Fíjense acá, este es un chiquito prenatal, una resonancia prenatal. Fíjense cómo está el cerebelo metido en el canal. Y esta es una resonancia un mes postnatal. Fíjense, todo lo que es blanco es líquido. Fíjense cómo empezó a circular líquido después del cierre del mielo de manera prenatal. Se ha visto hasta un 96% de reducción o de remisión del Chiari, con lo cual toda esa muerte perinatológica
secundaria al Chiari se está evitando, ¿no? Lo cual es una ganancia enorme para el bebé. Y lógicamente, quizás el menos comprobable sea el resultado motor. Pero sin duda hay pacientes que no parecen que hayan tenido mielomeningocele. Perdón. El futuro de esto, que ya dejó de ser futuro, es presente, es la fetoscopía. Hacer esta misma cirugía sin abrir el útero. ¿Para qué? Eso es lo que mejoraría, es el futuro obstétrico materno, ya que el 100% de estas pacientes operadas prenatal a cielo abierto van a cesárea posteriores, tanto para el bebé operado como para los futuros embarazos. Entonces, el mundo está centrado en la fetoscopía. Los resultados, lógicamente, todavía no son tan buenos como la cirugía, no son tan buenos tanto para el bebé, porque la cirugía es mucho más compleja, los resultados no son tan efectivos, tienen mayor rotura prematura de membrana, pero sí lo que tienen es que el 100% hacen parto vaginal, con lo cual también es una ganancia obstétrica para la mamá. Pero todavía los resultados no se han comparado con la cirugía a cielo abierto. Es una patología extremadamente incapacitante, tanto para el bebé, o para el paciente, como para toda la familia. Con lo cual, la cirugía prenatal ha llegado al país para evitar esos problemas a futuros. Cambia la historia natural de la enfermedad y de toda la familia. Con lo cual es uno a lo que debería proyectar a futuro. Muchas gracias por escuchar.